Y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge Mancini. Gracias por haber venido. No, ustedes por invitarme. Bueno, yo decía, entre muchas cosas, que a principio de año era un poco impensado Sí, ver cierto. cómo terminó la película, ¿no? Vos que estuviste adentro, pues sos parte de Cambiemos. No, y yo creo que la gente estaba reclamando un cambio. Nada es casual. Yo estaba convencido de que Mauricio Macri iba a ser presidente de los argentinos. Si uno siempre tenía la duda, es cierto, después de las PASO, sí, María Eugenia Vidal podía llegar. Por supuesto que todos pensaban de que estaba arriba en las encuestas, pero uno decía, va a haber tanto corte de boleta, porque sabía que en las PASO iba a sacar una diferencia. Pensaban también que la diferencia iba a ser bastante más amplia entre Scioli y Macri, la cual no lo fue, pero de todas maneras, con respecto al tema del corte de boleta en las generales, se dio lo que todos pensamos que nos iba a dar. La gente votó a conciencia, votó realmente un cambio y Cuando vos te referís al cambio, ¿te referís al cambio de lo que se venía gestionando en el Estado, en Argentina, o en la metodología del kirchnerismo, o como hablamos antes, el hartazgo de las caras, no por sé ahí si- las agresiones? yo no sé si el hartazgo de... Sí, por supuesto que todo se habla de la grieta y la grieta existe. Esto es una realidad. Pero la gente estaba cansada de la soberbia, se cansó. La situación del país no es como la del relato. La situación del país, todavía tenemos un 30% de trabajadores no registrados. En la situación del país, que todavía tenemos 15 millones de pobres cuando se negaba de que había pobreza. Es decir, estas cosas existen. Yo creo que la situación no es lo que el relato nos decía. Entonces, bueno, la gente votó justamente el cambio, votó las propuestas que se venían llevando desde Cambiemos. Nosotros no estamos demostrando de que queremos una confrontación permanente. Si hoy se está discutiendo de los ministros, quiénes son los ministros, entonces todavía, recién lo comentaba, primero hay que verlo cómo funciona, Claro. si va a funcionar bien, no va a funcionar bien. Uno puede tener una apreciación personal, me preguntaban con respecto al tema del ministro de Trabajo. He tenido 4 o 5 reuniones, me parece un muy buen compañero, pero hay que dejarlo trabajar y hay que dejar ver cómo gestiona cada uno en su ministerio. Así que, bueno, vamos a esperarnos. Ahí me pongo del lado de Scioli, con fe, con optimismo, con esperanza. Creo que el país va a salir adelante en una situación muy compleja, porque estamos viviendo una situación realmente de ¿cuántas reservas hay? 0 pesos, 0 de reserva. Cada uno de los organismos del Estado están devastados. Yo creo que en el último programa que estuve, creo que fue entre las PASO y las generales, decía que la provincia de Buenos Aires está devastada. Hablamos de la provincia. Sí. María Eugenia Vidal va a encontrar una provincia que realmente está devastada. Es decir, tampoco pensemos que vamos a encontrar soluciones mágicas, que de acá a 3 meses va a estar resueltos los problemas de la gente. Es decir, Tienen que no resolver. se puede solucionar durante 20 años. Tenemos un porcentaje, un 30% de trabajadores no registrados, en 2 meses no lo podemos solucionar. Que hay 14 millones de pobres, 15 millones de pobres en la Argentina, en 2 meses tampoco se puede solucionar. Sí, por supuesto que se va a hacer todo el esfuerzo para solucionar cada uno de estos temas. Pero sí vamos Tiene a desafíos poner... muy grandes. El desafío es muy grande, por supuesto, y yo estoy totalmente convencido de que viviendo en un país normal, en un país donde se vuelva toda la normalidad y no haya esta grieta, donde no estemos diciendo, fíjense en la campaña que fue del terror, de tratar de meterle miedo a la gente, y yo estoy totalmente convencido de que va a ser todo lo opuesto a lo que decía el oficialismo en campaña de
de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, el ataque permanente que hemos recibido. Provengo del movimiento obrero. Por supuesto que nosotros no vamos a avalar absolutamente nada que sea en contra de los trabajadores. Yo tuve 4 años del 2009 al 2013 estuve en la Cámara de Diputados, tuve el honor de ser electo diputado por el movimiento obrero, representando al movimiento obrero, y en el momento que se empezaron a alejar de los trabajadores, renuncié por en donde había entrado por el Frente para la Victoria, y me fui del Frente para la Victoria por una situación que estoy totalmente convencido que es así. El impuesto a las ganancias, nunca tuvimos respuesta al impuesto a las ganancias, nunca tuvimos respuesta a... hay que recordar que decían la inflación, que no existía, o que el INDEC, los datos del INDEC eran verdaderos, cuando sabíamos todos que la inflación era muy superior a lo que nos decía el INDEC. Entonces, yo voy a estar siempre en un mismo lugar, al lado de los trabajadores, en el movimiento obrero que defiende los intereses de los trabajadores. Y estoy convencido, desde el espacio del movimiento obrero, de que Mauricio Macri va a hacer una gestión en donde, por supuesto que va a ser difícil por ahí negociar, pero después... De todas maneras, en las pautas de, digamos, inflación y suba de salario, el más perjudicado era el trabajador informal, digamos. El más perjudicado de todo era el trabajador informal. Sí, igual de todas maneras, yo creo que todos. La inflación fue el impuesto más perverso, el ajuste más perverso que tiene. Recién decía, una forma de recaudar también. Y digo, del 2003 al 2015 tuvimos más de un 300% de devaluación. Digo, más ajuste que eso. El año pasado, recién en las paritarias, se pudo recuperar parte de lo que se le había perdido el año anterior cuando le pusieron techo a las paritarias. Es decir, nosotros acompañamos un proceso en tanto y en cuanto sosteníamos del sector, porque no todo el movimiento obrero, por eso después podemos hablar sobre la unidad del movimiento obrero, pero... ¿Se viene esa unidad? Va a ser... ojalá, pero yo creo que es complicada, no es una tarea sencilla. Nosotros hacer unidad por unidad con aquellos que han traicionado a los trabajadores, hay dirigentes, yo no voy a dar nombre, pero cada uno sabe quién defendió realmente a los trabajadores. Y recién decía, en el año 80 que el sindicalismo fue perdiendo poder. Algunos gremios han perdido poder porque no le dan respuesta a las bases. Ahora, hoy otras organizaciones, el otro día quedó demostrado, el día de la militancia, el sindicato de camioneros movilizó a los compañeros que van convencidos y que dan la vida por el secretario general. Sí, hay muchas organizaciones gremiales que los trabajadores responden a sus dirigentes gremiales. Fue uno de los pocos gremios, y también algunos gremios de servicios por ahí que han tenido más protagonismo. Pero en el 80, los gremios fuertes del 80... Por supuesto, las movilizaciones eran de Saúl Ubaldini. Nosotros hicimos una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo hace 3 años atrás, 4 años atrás. Pero es cierto, pero hay dirigentes y dirigentes que van a estar al lado de sus compañeros y dirigentes que no. Y esto pasa en todos órdenes de la vida. Y yo digo, hablaban desde la política, desde la Cámara de Diputados, y hay dirigentes sindicales que no han apoyado leyes que se han presentado en beneficio de los trabajadores. Y bueno, estas son todas cosas que la sociedad empieza a ver y a Jorge, notar y a cambiar, ¿no? Los 2 primeros desafíos que tiene María Eugenia Vidal es el tema del aguinaldo, sí, porque hoy la plata no está en la provincia. Puede aparecer otro lado, pero no sé, pero en la provincia no tiene hoy la plata para... Dijeron que vaya a buscarlo a la Nación, que tiene un amigo. La verdad que es un poco serio. Pero en la provincia no está la plata para el aguinaldo. Esto es así y es el primer gran desafío. El otro gran desafío es sentarse con los sectores gremiales de los docentes, digamos. Sí. Porque, digamos, las clases tenían que comenzar por ley el 29 de febrero y ya están diciendo que, bueno, que
para sentarnos a hablar tenemos que pedir un 40% para arriba y bueno, se va a complicar, se va a complicar. Y eso me parece los dos más grandes desafíos que tiene hoy la flamante gobernadora. Sí, sí, es entre cierto. tantos otros. Sí, yo decía, encontramos una provincia que está devastada y no hablo de gestión, nosotros en el 2010 presentamos un proyecto justamente no para que se discuta la coparticipación, sino para pedir al gobierno nacional que se le devuelva a la provincia el fondo del conurbano. Serán 900, hoy serían 900 millones de dólares, estaríamos hablando de más de 10.000 millones de pesos que viene perdiendo hace muchos años la provincia de Buenos Aires. La realidad es que la provincia de Buenos Aires es inviable, es decir, una provincia de Buenos Aires en donde tiene el 35% de la población del país y donde recibe de coparticipación un 18%. Es una provincia totalmente inviable, no es culpa de quien gestione. Digo, esta misma situación se va a encontrar María Eugenia Vidal, con esta provincia que está endeudada, desde hace muchísimos años que viene endeudándose, Ahora, Scioli nunca se atrevió como hablamos a de una reformar. economía, esto es como hablar de una economía familiar, ¿no? Lo que pasa Scioli es que hace 8 años que está hasta el diciembre, no el 10, como gobernador y nunca pidió esta situación. María Eugenia Vidal se va a atrever a hablar con Macri y reclamar este tema. Y por supuesto, porque, reitero, la provincia de Buenos Aires está devastada. Uno puede decir, la gestión... Scioli está en campaña y decía que la gestión y mostraba las rutas, autopistas y claro, la gente del interior que vive en otras provincias dice, la gestión fue maravillosa. Yo digo, cuando él estaba diciendo eso, hay 77 hospitales provinciales que estaban de paro, los docentes de paro, se dio con la inauguración de la SUPA que se inauguraban algunas se han inaugurado hospitales en donde hoy todavía vas al hospital que inauguraron y reinauguraron y todavía está sin funcionar. En los SUPAs pasa exactamente lo mismo, se han mostrado como si fuesen grandes hospitales donde solucionan los problemas de salud de la sociedad, y sabemos que en los SUPA no tienen insumo, los hospitales no tienen insumo. Es decir, esta es la realidad, digo también por qué la gente dice, bueno, en la provincia de Buenos Aires terminó con el resultado. Es cierto lo de Aníbal Fernández, pero también la gente va al hospital público, los chicos tienen muchísimos días menos de clase de lo que tienen en la ciudad autónoma. La matrícula privada aumentó y la pública no, porque ¿quién manda a sus hijos? Bueno, lógicamente hay mucha gente que no tiene ninguna posibilidad, pero que tiene posibilidad lo manda a una escuela privada y bueno, comparando gestión, ciudad, provincia. Entonces digo, la provincia tiene un problema realmente muy serio, esto es cierto. Y también la provincia inviable. Es una provincia inviable, totalmente una provincia inviable. La raíz de todo esto es que hoy, de todo lo que recaudan el Estado, tanto provincial, allá, todo lo que paga por tasas, por impuestos, todo lo que va, la plata que va al Estado, el 70%, 72% va a las arcas del Tesoro Nacional, un 20% a las provincias y un 8% a los municipios. Con esta cuenta es inviable cualquier cosa. Es inviable. Y el problema que van a tener los intendentes. El grave problema que van a tener los 135, algún municipio puede estar mejor que otro, esto es una realidad. Uno lo ve, no es lo mismo San Isidro, Vicente López, que José Cepaz, Moreno, esto es una realidad. Hablando del conurbano, ¿no? Y hasta ahora no hablamos de delitos, narcotráfico, o sea que hay bastantes problemas entonces. ¿Y la década ganada qué era? ¿Qué fue la década ganada? Bueno, habría que preguntárselo a quien le puso década ganada. Yo creo que fue una década en donde se hicieron cosas buenas, hay que reconocer todas las cosas que se hicieron bien, hay que reconocerlas, pero justamente el relato de decir que estamos bárbaros, que los hospitales están bien, que tenemos casi pleno empleo, donde sabíamos, por ejemplo, es decir, en el Chaco hay pleno empleo, y uno vive el Chaco y ve la pobreza
Es que el problema que tenemos, La exclusión. Mancini, es que la realidad va por un lado y los dos relatos, Sí. tanto el de que acá estamos en el paraíso Sí, o que que estamos en el infierno, en el fondo del no mar. tiene nada que ver con la realidad. No. Yo creo que vamos a vivir una situación tan compleja porque, reitero, no tenemos reserva, la situación es complicada en el interior del país, las economías regionales están destruidas y esto es la realidad. ¿Por qué en el interior del país se votó como se votó? Porque están destruidas, las economías regionales están destruidas. Entonces no podemos decir, estamos bárbaros. Tuvimos una etapa muy buena, en donde se hicieron cosas muy buenas. Entonces nadie las discute. Ahora, después, cuando a partir del 2010, y ahí justamente donde nosotros venimos diciendo, desde la CGT que conduce el compañero Moyano, que hay inflación, porque acuérdense que nosotros todavía estábamos acompañando al gobierno cuando Moyano dijo el índice, el INDEC es las góndolas del supermercado para los trabajadores, cosa que no gustó, porque cuando se dicen las cosas, y esta es también una gran diferencia de cambio, ¿no? Es decir, uno no le podía decir nada a la presidenta, nadie se animaba a nada y tenía un club de aplaudidores para decir, yo soy fan, estamos haciendo todo bárbaro. Porque yo creo que la gran diferencia también que hay con Mauricio Macri, yo creo que Mauricio Macri no va a ser, y fue clarito con el tema de la cadena nacional, ¿por qué no hacía una conferencia de prensa? ¿Por qué le molestaba cuando se le preguntaban cosas que por ahí las tendría que haber respondido? Entonces digo, uno puede crear o pensar que el relato que ella estaba diciendo se lo creía y estaba convencida de que estaba todo fantástico. Vivíamos en el país de las maravillas. Y la verdad que la situación es otra totalmente distinta. Bueno, Mancini, te vamos a seguir llamando para ver a medida que vaya pasando, viene el veranito, tiene la suerte del verano, el nuevo gobierno, pero los problemas están a la vuelta de la esquina. Sí, de seguro. todas maneras, yo creo que nuestro país sigue teniendo muchas posibilidades. La Argentina sigue siendo un gran negocio, ¿no? Con solo pensar que somos 40 millones de habitantes, podemos producir alimentos estamos produciendo para 400 y podemos eso duplicarlo en un plazo de 4 o 5 años. Tenemos todas las condiciones. Falta que todas esas condiciones, haya políticas de Estado y que, tengamos por lo menos un horizonte hacia donde apuntar. Y que vayamos todos hacia ese mismo lado. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme.